condicionar al final la desnutrición, ¿ya? Algo que es importante, en África, por ejemplo, ustedes ciertamente, ya no en muchos países, gracias a Dios, pero sí en varios lugares, se tiene desnutrición. ¿Condicionada a qué? ¿A qué? A déficit de macronutrientes. Ni siquiera micronutrientes, macronutrientes. Los niños comen la tierra, ¿ya? Y ahí encuentran micronutrientes. Y por eso se sienten con energía. Obviamente no es la misma cantidad, pero sí. Lo malo es que ahí generan parasitosis, que es su principal problema de desnutrición. Entonces, cuando ustedes quieran hacer donación a poblaciones con desnutrición, macronutrientes, ¿ya? Sería lo ideal. Y ustedes ya saben, ¿no? Ya hemos hablado en qué formas se presentan los macronutrientes. Los hidratos de carbono, como ustedes pueden ver ahí, hay formas en las que se presentan, lo han expuesto, y qué es lo que quiero que se les vuelva a quedar, es que 1 gramo de hidratos de carbono o carbohidratos le va a aportar 4 calorías, 4 kilocalorías. A ver, 1 gramo de carbohidratos es igual a 4 kilocalorías. Primer punto claro. Siguiente, estamos hablando de los lípidos, también conocidos como grasas, ¿ya? De esto, igual, ya hemos visto las de origen vegetal y origen animal, ¿no? Obviamente las más saludables son las de origen vegetal. ¿Cuál es el valor que tiene que sí o sí quedárseles? Es que 1 gramo de lípidos te aporta 9 kilocalorías. Ya está. Dato importante. Siguiente, proteínas, ¿no? Entonces ustedes igual ya saben, principalmente tenemos proteínas de alto, mediano y bajo valor biológico. Alto, las de origen animal. Mediano, las de origen vegetal. Y bajo, bueno, si bien mediano y bajo se dividen entre origen vegetal, pero los de mediano, podemos decir, son los tubérculos, ¿no? Esos vegetales que nosotros consumimos. Y las de casi nulo o mínimo son las verduras y frutas, ¿ya? Pero lo que aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta es que 1 gramo de proteínas es igual a 4 kilocalorías. Ahora, ¿qué más es importante que se les quede de esto? ¿Ya? Ahí dice, se recomienda que el 12% de las calorías provengan de las proteínas. Entonces es un dato realmente importante, ¿ya? Es decir, que hay que tener nomás un buen consumo de proteínas dentro de la dieta. Ahora, cuando nosotros tenemos que modificar lo que es el consumo, ¿no? Si hay bajo peso, lo lógico es que incrementen las calorías. Y si hay mucho peso, lo importante es reducir las calorías. En pocas palabras, si es bajo peso hay que comer un poquito más, y si es bajo peso, obviamente hay que disminuir el consumo de los alimentos, ¿ya? Háblame un poquito de ventajas que están empezando a tener sueño. Creo que ya se han mareado y ya no están lanzando petazos. Ya. Entonces, ahora sí, cálculo de macronutrientes. ¿Qué es lo importante que ustedes tienen que saber? Es que primero se debe averiguar la cantidad de energía que el cuerpo va a gastar, ¿ya? Para que esté en funcionamiento. A eso se le conoce como metabolismo basal, ¿ya? Lo importante primero es sacar cuánta energía se requiere, ¿no? Cada uno de ustedes va a poder sacar su energía. Vamos a hacer ahorita un ejemplo, y la tarea que van a tener para la siguiente clase y van a traer en físico es el cálculo de ustedes y de un familiar, ¿ya? Pero esa es una tarea para la siguiente clase. Ahora sí, comenzamos a atender. Se utilizan varias fórmulas, ¿no? Hasta hace poco se utilizaban muchas fórmulas, pero ya se ha decidido internacionalizar una sola, que es la de la FAO, ¿ya? Que es la que hoy día van a conocer.
que es la más conocida, la más utilizada y la más global. ¿En qué sentido? Que no cambia, ¿no? Si tú te viajas a Francia, vas a usarla. Si te viajas a China, la vas a usar. Entonces, eso es importante que ustedes lo manejen. ¿Por qué? Porque más que estar condicionado a la cultura del lugar, está condicionado al peso y a la actividad física, que son hábitos rutinarios de cualquier persona. En este caso, vamos a utilizar el ejemplo de una paciente, ¿ya? Es una mujer, primer dato, ¿ya? Aquí estamos haciendo nuestros datos. Entonces, otro dato es que la paciente o la persona es mujer. Segundo dato, tiene 40 años, la edad. Entonces, otro dato que ustedes tienen que desconectar de sus pacientes. 40. Todos los datos siempre van a ser útiles, ¿ya? Peso 75 y estatura 1,65. Ya. Hasta ahí ya tenemos esos datos. Entonces, comenzamos. Primera parte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar el peso por 10. En el caso de la paciente, su peso es 75. Entonces, lo multiplicamos por 10 y sale 740. Segundo paso, multiplicar la altura por 6.25, que es una constante. En el caso, ahí nos dice que la altura tiene que estar expresada en centímetros, no en metros. Entonces, aquí yo lo puse en metros. Lo cambiamos a 165. Entonces, multiplicamos 165 por 6.25. El resultado que tenemos es el que está ahí, 1031.25. Listo. Entonces, aquí vamos a decir paso 1, paso 2. El paso número 3, multiplicar la edad expresada en años por 5, que es otra constante. Entonces, la edad de la señora es 40. Por 5 sale 100. Ya. Lo último, que es el quinto paso, perdón, el cuarto paso es la sumatoria del resultado 1, del resultado 2 y del resultado 3. Entonces, sigan verificando con sus calculadoras, puede haberme equivocado. Entonces, el resultado que tienen que tener es 1981.95. La sumatoria ya, 1981.25. Ahora, aquí viene el quinto paso, que está con una condición, ¿no? Si es el paciente varón, se le suma 5 al resultado que han tenido de los 3 resultados, ¿no? Al resultado total. Si es mujer, se les resta 161. Entonces, en el caso de la paciente es mujer, restamos, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner salud, salud. El resultado es 1820.25. Aquí está otro resultado. Hasta ahí, ¿todo claro? Ya, ¿no hay preguntas? ¿Alguien que de repente se ha distraído por algún motivo? Ya. Entonces, hasta ahí está.
¿Ya? Esto es un resultado que ya hemos obtenido y que se va a condicionar con qué, con otro factor. En este caso, el otro factor es la actividad física. ¿Ya? Entonces, ahí dice, además, según la actividad física de análisis, debes multiplicar esta cantidad por una de estas constantes. 1.2 si se hace poco o nada de ejercicio. 1.375 si se hace 1 o 2 días de ejercicio a la semana, de cualquier tipo, ¿ya? 1.55 si se hace ejercicio 3 o 5 días a la semana. Y 1.725 si se hace ejercicio todos los días, ¿ya? Entonces es importante que ustedes pregunten a sus pacientes. Aquí vamos a buscar otro dato más, ¿no? Ejercicio. ¿Ya? Entonces, la mujer, la paciente de nuestro ejemplo, ¿ya? La mujer de nuestro ejemplo necesita consumir diariamente como mínimo 1820.25 kilocalorías. Eso es lo que hemos encontrado aquí. A esto se le denominaba antes metabolismo basal. Antes, porque antes no tomaban en cuenta la actividad física, porque no era importante. ¿Se acuerdan que les he mostrado la pirámide alimenticia? Que eso funcionaba antes, ¿no? Luego se llamó pirámide convencional, donde ya ingresaba lo que era la actividad física como algo esencial en la salud de las personas. O sea, ya no estaba solamente condicionada por la alimentación, sino por la actividad física. Entonces, este resultado ya no es el metabolismo basal. Podemos decirle metabolismo basal inicial, pero hasta ahí. Ahora, aquí dice, además, la paciente suele hacer ejercicio 2 veces a la semana. Por tanto, multiplicamos su metabolismo basal inicial por la constante que es 1.375. El sexto paso es, aquí cuánto dice, 2 veces a la semana. Su ejercicio es 2 veces por semana. Ya, entonces multiplicamos, ¿no? 1820.25 por 1.375. Para los que se han de repente distraído un poquito, ¿de dónde sale esta constante de esta tabla? Aquí nos dice, dependiendo cuánto ejercicio hace la paciente, vamos a utilizar uno de esos valores. En el caso de nuestra paciente que hace ejercicio 2 veces por semana, utilizamos el segundo valor, 1.375. Entonces, es lo que estamos haciendo. Y lo que obtenemos de esta multiplicación, y pueden verificar con sus calculadoras, es este resultado, 2502.84. ¿Estamos bien? Entonces, esto ya sería el metabolismo basal final de esa paciente. ¿Ya? O sea, ese es su requerimiento de energía. ¿Ya? 2502.84 kilocalorías es lo que esa mujer tiene que consumir diariamente. Pero, ¿qué pasa si tú estás en un hospital, ya estás en el departamento de nutrición porque ya te ponen a todo un equipo integrado? Tú le vas a dar, ya, listo, vas donde cocina y le dices, cada día esta paciente 2502 kilocalorías. Tomando en cuenta que en nuestros hospitales, por darles un ejemplo, en el Obrero,
Solo hay una nutricionista que se ve una vez al mes con las cocineras. ¿Qué te va a decir el cocinero? O incluso ya gastrónomo, ojalá, digamos, pero la mayoría de los casos son cocineros, ¿no? ¿Qué te va a decir? Yo ni conozco esto, doctor. Fuera de aquí, vaya a la farmacia, pues, ¿no? Aquí yo cocino. Eso es lo que te van a decir, porque ciertamente no conocen, pues, ¿no? La terminología de kilocalorías. Lo que ellos conocen, y para toda la gente, es peso. ¿Cuánto de peso? Incluso tienen en la mayoría de los hospitales sus balancitos, ¿no? Pero es complejo, ¿no? Si alguno de ustedes llega a ser autoridad, sería lindo que en los hospitales grandes en especial se tengan cocinas por servicios, porque no es lo mismo una cocina para patologías de medicina interna que para patologías quirúrgicas, ¿no? Entonces, o pediátricas. Pero aquí no es olla común, como se dice, ¿no? Entonces, eso es lo malo de nuestro sistema de salud actual todavía, ¿no? Por lo menos en el sistema público y seguridad social. Ciertamente en hospitales privados se tiene todavía algo de mejoría, ¿no? Y mucho más cuanto más cara es la clínica o el hospital, ¿ya? Entonces eso es algo que sí se ve. Por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, les había contado, no sé si aquí o al otro paralelo, si tú pagas un poquito más, vienen y te dan tu menú. Tú eliges qué quieres, ¿no? Te la asesorado por la nutricionista. Pero pues un hospital privado, ¿no? O en la alemana igual, donde te dan pues un platazo bien equilibrado. Pero también así cuesta, ¿no? Pero así, si ustedes son autoridades, implementen eso, ¿no? Que es algo de lo que no se tiene, pero que se hace todos los días. ¿Ya? Listo, hasta ahí tenemos nuestro metabolismo basal. ¿Se ha entendido? Sí. ¿Alguien de repente se ha perdido? Porque esto sí es pregunta de examen, sí lo vamos a utilizar, lo van a usar en su vida profesional. Hasta ahí se entendió, ¿no? Ya. Continuamos. Entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Sabiendo las kilocalorías que se necesita consumir diariamente, quedan unos pocos cálculos más para repartir tu consumo de macronutrientes según las recomendaciones de una dieta equilibrada y saludable. En el caso de nuestro ejemplo, el total es el que hemos obtenido, ¿no? 2.502.84 kilocalorías. Ahora, buscamos de todo esto cuántos hidratos de carbono necesitaremos, ¿no? Ya hemos hecho ejercicios previos de conversión del anterior ítem, ¿no? Que estaba en su examen, en 2 exámenes. Esto ya va a ser un poco más sencillo para ustedes. La cantidad diaria recomendada, dato muy importante para que ustedes se anoten y se les quede para siempre en su cabeza, es que el consumo de hidratos de carbono dentro de una dieta equivalga al 55%, como dice ahí, ¿ya? Entonces, otro dato, hidratos de carbono, 55%, ¿ya? Ahora, estos son unas 1.376.56 kilocalorías en nuestro ejemplo. Tú dirás, ¿what? ¿De cómo ha obtenido ese resultado? Entonces, aquí viene el séptimo ejercicio. Vamos a poner aquí para que se ubiquen hidratos de carbono, 7. Entonces, tenemos nuestro resultado final. 2.502.84 kilocalorías. Sabiendo que del total de kilocalorías que necesitamos consumir, el 55% tiene que sí o sí ser hidratos de carbono, ¿por cuánto multiplicamos? 0,55. Por 0.55, que equivale a este 55%. Pueden hacer también la regla de 3 simple, que les va a dar el mismo resultado. Pero para que ustedes simplifiquen, le aumentamos un cerito adelante y ya está. Así se hace más fácil su operación. Entonces, verifiquen. Sale el resultado que está ahí.
que es 1376.56. ¿Qué serían? ¿Gramos o kilocalorías? Kilocalorías, todavía seguimos en eso, ¿no? Kilocalorías. Seguimos en kilocalorías. Pero ya sabemos cuánto de hidratos de carbono. Siguiente, lípidos. La cantidad diaria que se recomienda dentro de la dieta, y esto ya estamos hablando de cantidad, es que los lípidos de todo el platito que nosotros tenemos sea el 35%. ¿Ya? Sea el 35%. Entonces, otro dato importante. Lípidos, 35%. Entonces, hacemos la misma operación. ¿Ya? Lípidos, que sería nuestra operación número 8, 2502.84 por 0.35. Y el resultado es, que está aquí, lo han verificado, 875.94. Ya. Hasta ahí ya estamos, ¿no? Ahora, incluso ahí, miren, ya hemos avanzado un poquito. Pero vamos a hacer eso en un momento. Proteínas. La cantidad diaria es de 12%. Entonces, en un plato, las proteínas tienen que ser el 12%. Ya. Hacemos la misma operación. Esta va a ser la operación 2502 0.2 y el resultado es 300.34. Hasta ahí, ¿se entendió? Es fácil. Ahora, pregunta clave. Si ustedes suman esto, ¿sale 100%? No. ¿Cuánto sobra? 2. 2, 3, a ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? 35. Sobra 2%. Ya, ¿no? Sobra 2%. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un excedente, ¿no? En la alimentación. Y con los macronutrientes tienen que comerse en una alta cantidad. Ahora, no es que base basal no es tampoco 150%, ¿no? Como han visto, es un 102%. ¿Ya? Listo. ¿Hasta ahí se entendió? Ya. Ya estamos por terminar. ¿Ya? Entonces, la última parte, ya para que te entienda el cocinero, el chef, el que está a cargo en el hospital de la alimentación, o incluso expliques tú al familiar del paciente, si está yendo de alta, qué sé yo, es lo que viene a continuación. ¿Ya? Ya, entonces tenemos estos tres resultados. Vamos a copiar aquí. De hidratos de carbono nos ha salido que tenemos que consumir 1376. De proteínas de lípidos, ¿no? Lípidos. Ya. Y de proteínas. Ya, esos requerimientos nos han salido. Hasta ahí ustedes lo entienden. Van a ser médicos. Ya han aprobado fisiopatía, son casi médicos. ¿Ya? Entonces, ya, hasta ahí ya se entendió su requerimiento de energía.
Lo que no va a entender esto es el cocinero, el chef, el familiar, tu mamá incluso, ¿no? Mami, ya sé que tienes que cocinar. No les van a entender, ¿no? Entonces, ahí ya viene lo que es lo que decían las diapositivas, ¿ya? Teniendo en cuenta, segunda parte de la diapositiva, que el aporte por gramo de hidratos de carbono es de 4 kilocalorías, la cantidad a consumir diariamente es de 344.1 gramos. ¿Cómo sacamos eso? Esto ya hemos hecho. Esto, ¿cómo lo hacemos? ¿División o multiplicación? División. Entonces lo dividimos. Hidratos de carbono entre 4, lípidos entre 9 y proteínas entre 4. En el caso de hidratos de carbono, como nos dice aquí, el resultado es 344. ¿Lo pueden verificar? Ya. En el caso de lípidos, 91.8. Y en el caso de proteínas, 75.1. ¿Cuánto sería el total? ¿511? Ya. Entonces, ahí está, ¿no? Ahora, ya sabemos la cantidad de macronutrientes que se debe consumir diariamente. Entonces, esto equivale a 24 horas, en el caso de la paciente. Recuerda repartirlos en las 5 comidas mínimas que se debe tener en un día y preparar los platos bien variados con los alimentos que más se disfruten. Ahora, si nosotros aquí tenemos cómo distribuimos esta dieta, ya tenemos básicamente 3 comidas principales, ¿no? De estas 3, 2 son esenciales en cantidad: desayuno y almuerzo. Entonces, del 100% que nosotros tenemos, una que es el desayuno, 2, 3, 4. No le van a llamar de que quieren, ¿no? El término correcto es colación, ¿ya? Ya. Entonces tenemos 5 tiempos de alimentación, ¿ya? Que nosotros sí o sí debemos pedir que los pacientes cumplan. Ahora, ¿cómo distribuimos esto? Dices, entonces todo esto entre 5 y listo. No, no es así, ¿ya? Porque imagínense que en una colación coman lo mismo que en un almuerzo, ¿no? Ya no va a tener ganas de almorzar el paciente. Entonces, aquí tiene que ser el 5% en el desayuno. Ciertamente en el desayuno tiene que ir una buena cantidad de todo esto, que es el 40%, 30%, 20%. Entonces, ¿quién se anima a sacar los resultados para la alimentación? Pues aquí, a ver, aquí ¿quién se quiere ganar 5 puntos? Total 204.
Sería 204 con 42. Ya, a ver. Ya. 97.33. Dividido. Ah, ya. ¿Quién me ha dictado? No, estaban en diapositivas. ¿Ah, sí? Ajá. Incluso sale aquí 5.99 o nosotros digamos el de 99, ¿sabes? el de líquido. Sí, y dividido entre 9 es 97. Y varía. Bien, muy bien. Me vas a dar tu nota. Me vas a dar tu nota. ¿De verdad? Muy bien, al final eres por tus puntitos. Ya, entonces, todo este proceso es el que se hace para que ustedes puedan llegar a su cálculo de requerimiento de macronutrientes. Como ven, no es difícil ubicarse un poquito en el hecho de utilizar, sobre todo donde fallan más, es con la actividad física, ¿no? Entonces son valores que sí o sí los tienen que conocer o tratar de memorizar, ¿ya? ¿Qué es lo que qué opción les doy? Es de que tráiganse unas tablitas, ¿ya? Pueden, eso sí se va a poder utilizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes lo apliquen, lo conozcan, se lo memoricen. Por eso la tarea es que lo hagan de ustedes y de un familiar. Si alguien hace de toda su familia, mucho mejor, ¿ya? Un poquito más de ponderación, ¿ya? Pero tampoco vengan de con 100 requerimientos, ¿ya? ¿No? De tus amigos. ¿Ya? Entonces es máximo hasta 10, ¿ya? Para que sean de 10 puntos. ¿Listo? Entonces es, y como ven, como ya estaba esto en gramos, entonces todo esto ya es en gramos. Entonces, la idea es que ustedes fortalezcan ¿qué? El desayuno. Y esto ya es algo que se ha escuchado, lo han de escuchar, ¿no? Como parte de lo que es la expresión popular. En la mañana hay que comer como a mediodía hay que comer como esclavo, creo que dicen, ¿no? Como príncipe. Y en la noche como mendigo, ¿no? Entonces, ahí van ustedes bajando lo que es. Ahora, importante, y esto lo vamos a ver en dietas, silencio, silencio, lo vamos a ver en dietas, es que obviamente desde el primer tiempo hasta el último tiempo de alimentación, la consistencia de las comidas vaya siendo más liviana. ¿A qué me refiero con esto? A que la cena obviamente no tendrá que ser pues algo bien consistente. ¿A qué me refiero con consistente? Algo pesado, ¿no? O sea, un pollo bróster, por ejemplo, ¿no? Eso recomendable puede ser para el almuerzo, pero no para la cena, ¿ya? Entonces tomen en cuenta eso porque eso ciertamente sí condiciona estados de salud, ¿ya? Ya les vuelvo a repetir, no por nada el Instituto Gastroenterológico de toda Bolivia está en La Paz. Y para poner un instituto, en el caso de nuestro país, todos los institutos son de donación, entonces los donantes estudian dónde poner estos lugares, ¿no? Y es donde hay mayor prevalencia de ciertas patologías.
Entonces, nosotros al tener un gastroenterológico ya nos da el antecedente de que esta área de nuestro país tiene alto problema a nivel digestivo. ¿Ya? Y está condicionado por la alimentación. Porque es lógico, ¿no? Aquí estamos acostumbrados a comer ensaladitas. No, ¿eh? La mayoría de nuestra gente consume carbohidratos acompañados de proteínas, ¿no? Entonces, eso lamentablemente condiciona los factores de salud.